Round 1. Ready, go. Bueno, ¿qué tal? Bienvenidos a este otro nuevo video. En este caso lo que vamos a ver es una pequeña heladera o nevera o refrigerador. Estimo yo que de la década del 50, década del 40, ya que no pude encontrar mucha información en internet. Ahí vemos el interior, está bastante bien, sano. La puerta tiene un poco de oxidación, no mucha. Acá le han puesto unas bolsas de nylon aparentemente, o no sé si lo traía de fábrica, no creo. Seguramente han rellenado porque perdía un poco de frío. Ahí está, ¿ves? Dice Lemiter arriba el logo y dice Gencia. Yo busqué bastante por internet, estuve buscando toda una noche, no encontré nada. Absolutamente nada, ni fotos, ni nada, ni una reseña, ni siquiera. Ahí vemos un poquito el motocompresor, el sistema de arranque, tiene un relé, tiene un capacitor. De los antiguos, relé antiguos de heladeras, que se pueden encontrar en algunas heladeras comerciales todavía. Son bastante antiguos. Este sería el condensador en forma de radiador en la parte posterior de la heladera. Acá vemos la parte de atrás del motocompresor, o la bocha como se le dice acá. No sé cómo se le dice en cada región, por ahí tiene algún otro tipo de nombre. Ahí vemos la cañería, el capilar, el filtro, se veía por ahí que asomaba. El filtro es bastante nuevo, bastante nuevo. Es de los filtros modernos, digámoslo así. Así que evidentemente ya se lo han cambiado. Los soportes, esas tuercas son las que soportan el condensador. Y esas tuercas son las que soportan la bocha a esas dos maderas. Son soportes de madera los que tiene abajo. Bueno, ahí ya estoy desconectando las cañerías, cortando las cañerías. Bien, mostrando un poquito cómo es el trabajo. Ahí sí tiene bastante herrumbre. Bueno, acá está ya el motocompresor afuera de la heladera, vete de la heladera. Bueno, se dobla un poquito ahí para sacarlo. De todos modos, cuando lo vaya a armar, ese soporte no va a estar más porque le voy a cambiar el sistema. Tiene un número ahí, no sé, será una especie de número de serie. El espacio para el motocompresor es enorme, porque el motocompresor es enorme. Este motocompresor es de 1/6 de HP. Ahí lo hemos comparado con un motocompresor que no es de los más modernos tampoco, que es bastante viejo y grande para su tipo, que es de 1/4. O sea, el motocompresor negro que vemos ahí es de mucha más capacidad que el de la izquierda, que el grandote gigante que sacamos de la mini heladera. Es de 1/6. Pero bueno, acá tenemos las especificaciones en su cartelería, en su etiqueta. Equipo número, ahí tiene el número de serie. 1/6 de HP, 220 volt, 50 Hz la frecuencia del motor. Les digo, para tener tanta antigüedad está en bastante buenas condiciones. Lo que se ve por fuera. Está bastante oxidado, pero no está picado ni roto. Ahí vemos el Thermatic donde va conectado. En este caso tiene una ficha que va conectada, que después va con cables al capacitor y al relé. No va conectado el relé directamente en el Thermatic. Ahí vemos, tiene una válvula para hacer servicio, también antigua. Ya no vienen más así, los compresores de 1/6 no vienen más así. Los compresores de 1/6 son muy pequeños y directamente se les suelda válvula de servicio.
Bueno, vamos a proceder a sacarle estos bracitos tipo armadura, parecía como una especie de casco vikingo o algo por el estilo. Sacamos las tuercas y tornillos para desmontarlos. Ahí tenemos las piezas allá afuera. Ahí está, ¿ves? Tenía un número 4637. Que no sé de qué será ese número porque no coincide con el número de la placa. Lo que vamos a hacer ahora es una prueba de compresión para ver el estado del motocompresor. Para eso yo le voy a soldar una válvula de servicio a la salida de alta presión. Entonces vamos a medir con un manómetro la capacidad de compresión y vamos a medir la estanqueidad de esa compresión. Es decir, que lo que comprime no se vuelva, o sea, cuando está montado ya en el refrigerador o en la heladera, una vez que comprimió el refrigerante, que no permita que vuelva los flappers que tiene en el interior el motocompresor. Vamos a cortar con la cortadora de caños una vueltita y un poquito de giro, siempre sin hacer mucha presión para no abollar el caño. No lo cortamos del todo, sino que lo marcamos y una vez que está marcado lo cortamos manualmente. Ahí estamos viendo la marquita que nos dice que ya está listo para cortarlo manualmente. En este caso con la mano no pude, lo corté con una llave, pero bueno, la función es la misma. ¿Para qué se hace esto? Para que no se achique el diámetro del caño interno y para que no se abolle. Entonces lo marcamos apenas y lo cortamos de esta forma. Entonces nos queda el corte casi perfecto, bien circular, no está aplastado el caño y no pierde diámetro interno. Ahí estamos viendo el caño de cobre que corresponde a la salida de alta presión, de compresión. Bueno, ahora con un expansor lo que vamos a hacer es expandir un poquito el diámetro de la válvula de servicio para poder introducirla en el otro caño y así poder soldarla. Les muestro cómo funciona porque tengo una sola mano para filmar, así que les voy a mostrar. Se introduce ahí y con un martillito se le dan pequeños golpecitos hasta que va abriendo el material y lo podemos introducir en el caño. Vamos a lijar para quitar cualquier tipo de oxidación, cualquier tipo de sulfatación y mugre que pueda tener que nos vaya a dar problemas con la soldadura. Y ahí ya lo tenemos espectacular. Ya podemos proceder tranquilamente a soldar. Lo presentamos, ahí está, mucho gusto. Y ahora sí nos vamos a dedicar a soldarlo. Muy bien, aquí estamos ya preparados. Esta es una varilla de símil plata para soldadura de cobre con cobre. Ahí la vemos. No se ve bien la marca, pero es una varilla de las comunes. Acá noten cómo primero abrimos el gas y después abrimos el oxígeno con cuidado, despacito, para que no les pase esto que me pasa a mí ahora. ¡Pac! Se apaga porque me pasé de oxígeno. Entonces hay que abrirlo despacito al oxígeno hasta lograr la llama requerida. Ahí tenemos la llama ya para soldar. Vamos calentando de a poquito los caños. Calentamos de a poquito. Y vamos probando a ver si funde la barra en contacto con el caño. Todavía no. Todavía no. Ahora ya empezó a fundir.
Lo revisamos de la parte de abajo, le agregamos un poquito más de soldadura ahí. Y parecería que ya ha quedado óptima la soldadura. Es muy fácil soldar cobre con cobre. Creería que de los materiales a soldar, el cobre es el más fácil. Acá les estoy mostrando. El de la izquierda nos da el gas. En este caso, gas butano. Lo regulamos y en la derecha nos da el oxígeno. Nosotros abrimos y si nos pasamos de oxígeno se apaga porque termina desplazando el oxígeno completamente al gas y no nos quedamos sin combustible. Bien, ahora lijamos un poquito para revisar la soldadura. Había quedado bastante bien, así que no creo que haya problema. Les recuerdo que si quieren suscribirse al canal pueden hacerlo, darle like a los videos y activar la campanita para estar al tanto de todos los videos que subimos todas las semanas. Ahí estamos viendo cómo quedó la soldadura, cómo se rellena el espacio que hay entre los dos caños, entre los dos tubos. Es una soldadura por capilaridad. Ingresa, al apoyar la barra ingresa automáticamente. Donde hay un pequeño espacio, ingresa el material. Y suelda. Vemos de adentro que quedó perfecto. Bueno, antes de soldar hay que retirar la válvula obú, que es esta que tengo en la mano, que les estoy mostrando. Porque esa goma blanca o transparente, casi transparente, se quema y la válvula no sirve más. Así que antes de soldar hay que retirarlo. Vamos a sacarle un poco de tierra para poder trabajar más tranquilos y no ensuciarnos tanto. Una buena limpieza siempre es necesaria. En este caso es una limpieza más o menos, como para no ensuciarnos tanto la ropa y no ensuciar tanto el entorno cuando lo movemos, porque tiene bastante tierra acumulada y óxido. Acá lo que estamos viendo es un manómetro. Bien, este manómetro lo vamos a usar para medir la compresión de este motocompresor de 1/6 de HP de una antiquísima heladera que nos han traído para reparar. Bien, lo que nosotros necesitamos que haga este motocompresor es que al encenderlo nos logre dar una capacidad de compresión de unos 400 psi aproximadamente en unos 15 o 20 segundos. Si logra eso, estaría comprimiendo de una manera excelente. Vamos a enchufarlo y vamos a ver cómo se comporta. ...11 segundos... es lo que tardó en llegar a los 400 psi. Está funcionando de manera óptima, excelente. Lo único que notamos ahora, miren lo siguiente. Empieza a bajar lentamente la aguja, que es la otra prueba que hacemos en simultáneo. La de compresión y la de estanqueidad. ¿Esto qué quiere decir? Los flappers que tiene el motocompresor o el flapper que tiene, si en el caso que tenga uno solo, que es lo más probable en este caso, es una lámina de metal muy delgada, de acero templado, que permite que pase el refrigerante durante la compresión. Cuando el pistón comprime, logra dejar pasar el refrigerante, pero automáticamente se cierra para que ese refrigerante no vuelva, no
no vuelva hacia el motocompresor, así no pierde capacidad de trabajo. En este caso no se vuelve automáticamente, no se vuelve rápidamente, digamos, demora bastante. Demora más del doble o el triple de lo que tarda en subir. Así que este motocompresor no está en óptimas condiciones, pero puede llegar a funcionar, puede llegar a estar operativo un tiempo más hasta que ese flapper ya directamente se abra más y ya no nos permita enfriar, ¿verdad? Pero bueno, yo charlando y comentando con el cliente, me preguntó las posibilidades, las probabilidades de qué podía pasar, en cuánto tiempo se podía romper, cuánto podía durar. Le dije, es muy difícil de saberlo. Es una heladera muy vieja que tiene probablemente más de 50, 60 años. Y pudo funcionar así 50, 60 años o 40 años y sigue igual. O sea que puede durar muchísimo tiempo más o puede romperse en un mes o menos. Así que no había ninguna certeza. Pero bueno, quedamos de acuerdo. Me dijo que la armara con este mismo motocompresor y que en el transcurso, una vez ya armada, que ya estuviera funcionando, él iba a buscar por su cuenta a ver si conseguía un motocompresor moderno de la misma capacidad, es decir, de un sexto de HP. Ahí vemos el Thermatic, la conexión. Esta tuerca la voy a revisar bien, que no tenga ninguna pérdida, porque al desarmarla a la heladera no tenía refrigerante, así que por algún lado lo estaba perdiendo. La cañería es en su totalidad de cobre, así que la voy a revisar de todas maneras, pero se la ve en bastante buen estado. Ahí vemos que bajó un poquito más. Demora igual bastante en bajar. Ahí lo abrí la válvula yo, porque voy a hacer nuevamente la prueba para que se vea bien clarito. Ahora vamos a contar los segundos que demora en subir, en llegar a los 400 PSI, que es lo que necesitamos para saber. En este caso tardó 12 segundos. Un segundo más que la vez anterior. Ahí vemos cómo ya está bajando. Y bueno, el tema es así. Comprime perfecto, pero no retiene del todo la compresión.